Hola, bendiciones para todos. Bienvenidos a mi canal, Los Grandes Misterios de la Biblia. Yo soy Álvaro Leitón y en este canal vamos a estudiar en las Sagradas Escrituras y buscar respuestas a grandes interrogantes de la vida, tales como: ¿fueron Adán y Eva los primeros seres humanos sobre la tierra? ¿Con quién se casó Caín? ¿Cuándo fueron creados los ángeles? ¿Qué es la Nueva Jerusalén? ¿Existieron gigantes sobre la tierra? Vea la respuesta a estas y muchas preguntas más en este su canal, Los Grandes Misterios de la Biblia. Te invito a suscribirte a mi canal, a darle like y también a activar la campanita de notificaciones para avisarte cuando estemos subiendo nuevos videos a este su canal, Los Grandes Misterios de la Biblia. Según la Biblia, el ser humano tiene alrededor de 6.000 años de habitar sobre la tierra, siendo Adán y Eva los primeros seres humanos en ser creados. Pero según la ciencia, el ser humano tiene varios miles y hasta cientos de miles de años de habitar sobre la tierra. ¿Quién dice la verdad? ¿Será la Biblia? ¿Será la ciencia? Vea la respuesta en este video, los dos linajes de la humanidad. El hombre, el ser humano, siempre busca respuestas a sus grandes interrogantes. Se buscan en la ciencia, en la arqueología, en la historia y aún en la Biblia, la palabra de Dios. Se busca respuestas a muchas preguntas que a veces es difícil de contestar. Una de ellas puede ser: ¿por qué, si Adán y Eva fueron creados hace aproximadamente 6.000 años, por qué los arqueólogos y la ciencia encuentran pruebas de que hubo existencia del ser humano hace 7.000 años, 12.000 años y hasta más? ¿Cómo podemos contestar a esta pregunta? ¿Será que la Biblia no tiene toda la razón? ¿Será que la ciencia está equivocada? ¿Cómo podemos contestar estas preguntas? Pero en este día vamos a ver lo que la palabra de Dios enseña bajo este título: las dos linajes de la humanidad. Una de las preguntas que siempre nos hacemos es: ¿fue Adán realmente el primer hombre de la raza humana? Obviamente, cuando vemos las escrituras nos damos cuenta de que pareciera que sí. Pero siendo así, si Adán fue el primer ser humano, ¿cómo explicamos construcciones hechas por el hombre? ¿O quién las hizo muchos años antes? ¿Cómo encontramos pruebas fósiles que datan de muchos años antes, hasta miles de años antes? Entonces, en este tema vamos a tratar los dos linajes de la humanidad, que aunque nos dicen la tradición que Adán y Eva fueron los primeros seres humanos sobre esta tierra, pero cuando escudriñamos las escrituras, pareciera que la Biblia nos cuenta otra historia, que hubo alguien más antes de Adán y Eva. Ahora, la Biblia no es la historia de la humanidad. La Biblia es la historia de los hijos de Dios. Génesis capítulo 5, verso 1 dice: este es el libro de las generaciones de Adán. No dice este es el libro de la historia de la humanidad, no. Este es el libro de las generaciones
de Adán. Entonces vemos que se habla en la Biblia de la generación de Adán. ¿Y por qué yo te hablo entonces de dos humanidades? Vamos a ver lo que la Biblia enseña en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 24 al 27, donde aparece el hombre creado en el sexto día de la creación. Dice así: Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces vemos aquí el hombre creado en el sexto día, juntamente con los animales. Pero en el capítulo 2, versos 2, 3 y 7, nos está hablando de otra creación. Y dice así: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces Jehová Dios formó al hombre de el polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces vemos aquí dos creaciones. Génesis capítulo 1, verso 26-27. Génesis capítulo 2, verso 2, 3 y 7. Una fue hecha en el día sexto, juntamente con los animales, y otra en el día séptimo, el día del Señor, el día en que Dios santificó, el día en que Dios reposó. En el día sexto, el hombre fue creado juntamente con los animales, pero a diferencia de los animales fue creado a imagen y semejanza de Dios, y se le dio señorío, y se le dio dominio sobre toda la tierra y sobre todo animal sobre la tierra. Entonces, aunque el hombre humano fue creado, este ser humano fue creado en el sexto día, fue creado a diferencia de los animales, de que es hecho a imagen y semejanza de Dios. Luego dice: a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ellos fueron creados en el mismo día, varón y hembra, ambos fueron creados juntos. La tradición rabínica judía dice que este era Adán y que esta mujer era Lilith, que fue la primera esposa de Adán, que después ella se rebeló y se escapó, se fue de Adán. Entonces, cuando Dios vio a Adán solo, creó a Eva para que Adán no estuviera solo. Bueno, esto es una tradición judía, la Biblia no dice eso. La Biblia aquí lo que me está diciendo es que en el sexto día, Dios creó al hombre, al ser humano, varón y hembra, y que le dio dominio y les dijo: multiplíquense, llenen la tierra, sojuzguen, dominen la tierra, dominen los animales. Y que en el séptimo día, cuando Dios reposó, hizo a alguien más, y ese alguien más se llamó Adán. Y tiempo después, la Biblia no lo menciona cuánto, creó a Eva. ¿Cuál es la diferencia? Que Adán y Eva fueron creados como los primeros hijos de Dios. Adán fue el primero de los hijos de Dios sobre la tierra. Mientras que el otro, creado en el sexto día, la Biblia no dice que es hijo de Dios, es creación de Dios, pero no hijos de Dios.
mientras que Adán sí es hijo de Dios. El primer linaje es llamado los hijos de los hombres. Así los llama Dios en las Escrituras, los hijos de los hombres. Creados en el sexto día como los animales y también llamados el mundo. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14, las traducciones más antiguas en este texto hablan del hombre animal. Dice, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura. No las puede entender, porque se deben examinar espiritualmente. En las versiones más recientes dice hombre natural, pero en las versiones más antiguas dice hombre animal, que no puede entender las cosas de Dios. Naturalmente, el hombre animal, no puede entender la Biblia, porque es algo espiritual. Alguien por ahí enseña, la Biblia es ciencia. No, la Biblia no es ciencia. La Biblia no es historia, aunque contiene historia y aunque contiene ciencia. La Biblia es la historia de los hijos de Dios desde el principio hasta el final. Eso es la Biblia. Pero no es la historia de la humanidad. Hay un hombre que se llama hombre animal y hay un hombre que se llama hombre espiritual. Uno creado en el sexto día, varón y hembra, creados en el sexto día de la creación junto con los animales, y el otro creado en el séptimo día, el hombre espiritual, el hombre del reposo de Dios. Estos seres espirituales, estos hijos de Dios, el linaje de Adán, los descendientes de Adán, el linaje de los hijos de Dios, creados en el séptimo día, son espirituales, y ellos ya existían en Dios antes de la fundación del mundo. Cuando el mundo ni siquiera existía, ya Dios los tenía en sus propósitos. Te voy a dar un ejemplo. Cuando Adán dio los diezmos a Melquisedec, dice que en Abraham, Leví, que era el que recibía los diezmos del resto del pueblo, estaba dando diezmos, estaba pagando sus diezmos en Abraham. Pero Leví ni siquiera había nacido, dice que aún estaba sobre los lomos de Abraham. Entonces, vemos que para Dios, aunque alguien no haya nacido todavía, ya existe. El Leví ya existía en los lomos de Abraham cuando Abraham estaba dando los diezmos a Melquisedec. Así los hijos de Dios, cuando ni siquiera existía el mundo, ya en Dios sus hijos existían. Ya Él los conocía, ya Él sabía quiénes eran. En el libro de Job, capítulo 38, verso 7, dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Cuando Dios estaba creando este mundo, ya Dios veía a sus hijos regocijándose. Ahora dirá alguien, es que esos eran ángeles. No, no eran ángeles. La Biblia dice bien claro que Dios a ninguno de los ángeles llama hijo. Así que no eran hijos de Dios. Eran los hijos de Dios, la descendencia de Adán, quienes ya existían en Dios antes que el mundo fuese. Romanos capítulo 8, verso 29 y 30 dice, porque a los que antes conoció, ya Él nos conocía, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ya existíamos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también glorificó, justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces vemos que ya Dios nos conocía cuando el mundo ni siquiera existía. Ya Dios nos tenía en sus propósitos, en sus planes, porque Dios llama las cosas que no son como si ya fuesen.
Entonces la escritura dice, Hebreos capítulo 2, 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Dice aquí que ya los hijos participaron de carne. Los hijos ya existían, ya estaban en Dios. Pero Dios los introdujo al mundo a través del primero de ellos, que se llamó Adán. En la genealogía de Jesús, Adán aparece como el primer hijo de Dios sobre esta tierra. Lucas 3, verso 38 dice, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces, Adán fue el primer hijo de Dios introducido en este mundo. Quizás ya el ser humano, el hombre natural, el hombre animal, que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pero que no es hijo de Dios, ya tenía miles de años de habitar sobre la tierra. Primero fueron cazadores, recolectores, caminaban de aquí para allá y allá para acá. Pero cuando Dios introdujo al linaje de sus hijos, comenzó a cambiar la historia de la humanidad. Comenzó el hombre a desarrollarse en un nivel que no había tenido antes. Sus nombres fueron inscritos en los cielos desde antes del principio. Ya ellos existían. Lucas 10, verso 20 dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces, nuestros nombres de los hijos de Dios están escritos en los cielos. ¿Desde cuándo? Desde antes de que el mundo existiera. Apocalipsis 17, verso 8 dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Entonces aquí en estos textos nos están diciendo, número 1, hay dos linajes. Uno, los hijos de los hombres, otro, los hijos de Dios. Los hijos de los hombres, sus nombres no están inscritos en los cielos. Sus nombres no están inscritos en el libro de la vida. Son adoradores de la bestia. Y el otro linaje, los hijos de Dios, descendientes de Adán y Eva, estos sus nombres están escritos en los cielos desde antes de la fundación del mundo en el libro de la vida. Hay una gran diferencia entre los dos linajes. Entonces, como ves, hay muchos textos que confirman que hay un pueblo en este mundo cuyo primer miembro se llamó Adán y todos sus descendientes del linaje escogido existieron desde antes de la fundación del mundo y a quienes Dios llama sus hijos, creados en el séptimo día de la creación. El día de reposo. ¿Por qué era tan importante para Dios y para Israel el día de reposo? Quizás ellos lo guardaban, pero no entendían. Pero Jesús vino a aclarar y a decir, Marcos capítulo 2, verso 27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué significa esto? Lo que esto significa es que el hombre creado en el sexto día, animal, natural, sin derecho a entrar al reino de los cielos, Dios lo amó y quiso rescatarlo y quiso darle acceso a las grandezas del reino de Dios. Y por ello creó el séptimo día. Y en el séptimo día creó a Adán y a sus descendientes, quienes iban a alcanzar al hombre del sexto día para que pudiera accesar, para que pudiera entrar al reino de los cielos y disfrutar de él. Pero ¿qué pasó? Adán pecó. Y cuando Adán pecó, el sistema se cayó.
Dios dijo, maldita será la tierra por tu causa. ¿Por qué? Porque el plan de Dios ya no iba a funcionar. Ya este Adán se había convertido como uno de los del sexto día. Había perdido su posición como hijo de Dios. Entonces Dios en su misericordia envía a su propio Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para alcanzar no solamente a los del sexto día que puedan entrar al reino de los cielos, sino a los del séptimo día que recobraran su posición nuevamente como hijos de Dios. Esa es la importancia del día de reposo. Fue hecho por causa del hombre que estaba perdido, introduciendo Dios a su linaje, a sus hijos al mundo, para que pudieran rescatar a los que estaban perdidos, al mundo, al hombre natural. Israel debía guardar el séptimo día como señal, porque ellos eran un pueblo especial, no eran como los demás pueblos. Israel debía ser diferente. ¿Y cuál era la diferencia de ellos? Éxodo 31, verso 12 al 17 dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros. Repito, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de entre medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es el día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabajare en ese día de reposo ciertamente morirá. Era un pecado de muerte no guardar el día de reposo. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y entre ellos al hombre del sexto día, y en el séptimo día cesó y reposó, introdujo a sus hijos, quienes iban a alcanzar al resto de la humanidad. Entonces, el séptimo día es la señal para el pueblo de Dios, los hijos de Dios. En este momento se hablaba del pueblo de Israel. Es la señal de que ellos fueron creados en el séptimo día, a diferencia de todos los demás pueblos. Él les dice, ustedes son diferentes, ustedes no son como los demás. Los demás fueron creados en el sexto día, hombre animal, hombre natural. Ustedes fueron creados en el reposo de Dios. Ustedes fueron creados en el reposo de Dios. Por lo tanto, son diferentes. No son iguales a los demás. Y la señal era que ellos guardaran ese día de reposo. Y el que no lo guardaba, el que no se identificaba como hombre, mujer, en el reposo de Dios, debía morir. Era un pecado de muerte, porque era lo que estaba haciendo la diferencia entre el hombre natural del sexto día y el hombre espiritual del séptimo día. Entonces hubo por tanto 2 linajes hechos de un mismo barro, unos llamados hijos de Dios, otros llamados el mundo, hijos de los hombres. Romanos 9, verso 21 al 24 dice, ¿no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Hay 2 barros, o es un mismo barro, pero una parte de ese barro fueron creados para honra
y el otro fueron creados para deshonra, del mismo barro. Un linaje natural, un linaje espiritual. Recapitulando, la Biblia no habla de la humanidad. No es la historia de la humanidad. La Biblia habla del pueblo de Dios, de sus hijos, la historia de Adán, de sus descendientes, quienes existen desde antes de la fundación del mundo, cuyos nombres están inscritos en los cielos en el libro de la vida, desde antes de la fundación del mundo, quienes fueron creados en el séptimo día de la creación, en el reposo de Dios, quienes fueron creados en ese día con el propósito de alcanzar a los creados en el sexto día, que no tenían acceso al reino de los cielos. Cuando Adán pecó, Dios dice, ahora maldita será la tierra por tu causa. Se cayó el sistema. Mas Dios, teniendo misericordia del mundo, de la humanidad, y amándolos, trajo su plan, su segundo Adán, Jesucristo, para alcanzar no solamente al hombre del sexto día, sino restaurar a su posición original como hijo de Dios a los del séptimo día, a los creados en el séptimo día. Entonces, la Biblia no habla de la historia de la humanidad. La Biblia habla de los hijos de Dios creados en el séptimo día de la creación. El otro linaje, los hijos de los hombres creados en el sexto día de la creación, junto con los animales, por lo que Dios lo llama hombre animal u hombre natural, que a diferencia de los animales, fue creado a imagen y semejanza de Dios, que se le dio dominio sobre la tierra y señorío, poder para gobernar, pero que sigue siendo un hombre animal o natural, y que necesita ser rescatado por Dios para poder disfrutar del reino de los cielos, igual que los hijos de Dios. Te invito a ver la segunda parte de este tema tan emocionante y controversial, los dos linajes de la humanidad, hijos de Dios e hijos de los hombres. Si te gustó este video, te invito a darle like y a suscribirte a mi canal para que te llegue el aviso de la segunda parte de este tema, los dos linajes de la humanidad.